Amigos, volvemos a los viejos tiempos, a hacer reacciones con mi padre, amigos. El día de hoy vamos a ver el secreto mejor guardado por México. Yo con Paulina esta reacción ya la subimos, pero también, como ustedes dicen, es bueno integrar gente nueva, así lo verá mi padre el día de hoy. ¿Algo que decir? Nueva está por ahí, no, no tan nueva. Así nada, el secreto mejor guardado de México. ¿En qué se trata? ¿Tú? No sé, algo que pienses sobre qué puede ser. No sé, puede ser de la guerra, no sé. Nada, pero como siempre, Vamos a ver. el link en la descripción. Se pueden dejar 1000 likes. Seguimos trayendo México en sus sentidos, que tengo una reacción que quiero que vea. Y vamos con todo el power. México, al igual que las grandes potencias del orbe, tiene secretos, unos que tal vez nunca conozcamos, otros que se han ventilado, pero que poco se ha hablado de ellos. A continuación, te presento uno de los secretos más escalofriantes del gobierno mexicano. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas activando siempre, la la descripción, link, campanita amigo. para que no te pierdas ningún video. Sin más, Es una historia que es como guau, quedas como impactado. comencemos. México contaba con un plan nuclear secreto durante y después de la Segunda Guerra Mundial, con el diseño de propulsiones a chorro al frente del ingeniero Porfirio Becerril, egresado del Instituto Politécnico Nacional durante el año 1940. En 1955, con la información recabada, empieza la creación de cohetes al frente del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Walter Cross. El gran éxito de México en estas investigaciones hicieron que se creara por decreto del entonces presidente Adolfo López Mateos la Comisión Nacional de Espacio Exterior, es decir, México, Oye, o sea que México entonces puede ser una potencia. una potencia mundial. NASA mexicana. Este organismo tuvo éxitos increíbles mientras competía a la par con los Estados Unidos de América y la ya extinta Unión Soviética en desarrollar y fabricar misiles balísticos y espaciales, lanzando su primer cohete en 1959, al cual llamaron cohete SCT-1, el cual alcanzó una altura de 4 kilómetros. El segundo fue lanzado en 1960, denominado SCT-2, que llegó hasta la estratosfera a una altura cercana a los 25 kilómetros. Años más adelante, México siguió desarrollando más tecnología de esta índole. En el año de 1967 fue lanzado desde el estado de Guerrero el cohete Mitl-1, el cual contaba con una capacidad de carga de 8 kilogramos y alcanzó una altura de 50 kilómetros. Mejoras posteriores al diseño permitieron construir el cohete mexicano más exitoso de la historia, el Mitl-2, el cual fue lanzado en el año de 1970. Pero tipo, eran muy fuertes en México No, pero con sus cohetes. ¿por qué se quedó ahí? El Mitl-2, Ahí te explica el video el también. cual fue lanzado en el año de 1975 y que alcanzó una altura de 120 kilómetros, muy cercano a una órbita terrestre baja, altura a la cual se efectuaron la mayoría de las primeras misiones espaciales rusas y norteamericanas. Durante la década de los 70 se experimentó también con cohetes más pequeños y con capacidad nuclear, llamados Tlaloc. Se iniciaron los proyectos de diseño de cohetes de 2 etapas, denominados WITE-1 y 2, así como los planes para la construcción de una base de lanzamiento. Para esos años, la presión de guerra por parte de la ya extinta Unión Soviética era inminente y México era uno de los principales blancos de la URSS. Aunque México nunca se involucró directamente en esos asuntos, desarrolló tecnología nuclear para proteger su soberanía. Se cree que México elaboró 8 bombas nucleares funcionales y que tienen un tamaño ligeramente mayor a los lanzados en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Dónde están esas? Recordemos Una banda. ¿Dónde están esas entonces ahora? que México es un país rico en uranio, material con el que se construye este tipo de armas nucleares. Este material Uranio, o sea, mira, ahí está Uranio, acá, Rusia es gigante también uranio. Argentina igual tiene un poco, Argentina. Aquí sale. Sí, igual. Sí, pero tiene como menos, sí. fue extraído con ayuda del Instituto Nacional de Investigación Nuclear, además de ser apoyados por el gobierno de Israel y Sudáfrica. Existe un hecho bastante interesante, conocido como el incidente Vela en 1979,
en el sur de Sudáfrica, donde un satélite estadounidense detectó una explosión nuclear. Muchos creen que fueron realizados por México, Israel y Sudáfrica, ya que días después fue observado un buque de la Marina Armada de México. Ya para la década de los años 80, México fue presionado por los Estados Unidos para dejar dichas investigaciones, ya que estaba violando los tratados de Bucareli y el tratado de Tlatelolco. Estados Unidos siempre está en todas las... Es el número uno siempre. Siempre Estados Unidos. Ya que estaba violando los tratados de Bucareli y el tratado de Tlatelolco para la no proliferación de armas nucleares en América Latina. México cedió ante las presiones norteamericanas, además de la crisis que enfrentaba el país, fueron causa de abandonar estas investigaciones y disuelta por completo la Comisión Nacional del Espacio Exterior. El gobierno se alineó a la agencia estadounidense NASA para lanzar sus cohetes, olvidándose por completo de su desarrollo aeroespacial. Por otra parte, el material nuclear fue desmantelado y llevado a varias bases militares de México, con la finalidad de su resguardo. Al día de hoy, el gobierno de Estados Unidos aún exige la entrega de ese material, al cual siempre se ha rehusado México, alegando que ya no existe y fue utilizado para otras actividades científicas. Estados Unidos no respeta ni una regla. Fue usado para otras cosas, Alegando que ya no existe y fue utilizado para otras actividades científicas del Instituto Nacional de Investigación Nuclear. Mira, hay países que creemos que tienen armas atómicas secretas, pero lo importante es el tener el plutonio y el uranio necesario para crear una bomba. Más allá de las universidades mexicanas y de algunos esfuerzos aislados por particulares, el sector aeroespacial mexicano quedó en el olvido hasta que en el año del 2010 el gobierno mexicano crea la Agencia Espacial Mexicana con el sueño de retomar lo que en los años 60 y 70 fue un éxito en materia científico aeroespacial. Hoy México tiene la capacidad no solo económica, sino científica y tecnológica para seguir desarrollando una industria que ha sido olvidada por los intereses de países extranjeros. Tal vez sea el inicio de que México vuelva a apostar por la conquista del espacio exterior, pero esta vez unidos con Latinoamérica, o al menos así lo expresó el canciller mexicano Marcelo Ebrard en la cumbre de la CELAC. Es el que tiene que ver con el espacio y la aeronáutica, porque es perfectamente factible que lo hagamos a pesar de su complejidad. Hay 9 países que tienen agencias espaciales, hay 6 países que tienen satélites propios. En cuanto a industria militar, se está dando inicio para que seamos capaces de desarrollar nuestro propio armamento. Ejemplo de ello es el proyecto Pegasus P-210A, un avión monomotor de entrenamiento desarrollado en México por Oaxaca Aerospace, y así varios proyectos más que me llevaría a hacer otro video. Cabe resaltar que los Estados Unidos mexicanos cuentan con todo lo necesario para la creación de armas nucleares, siendo uno de los únicos países integrantes del grupo de suministradores nucleares y es presidente del grupo consultivo para la incorporación de más países miembros. Sus altas reservas de uranio, así como la central nuclear en Laguna Verde en el estado de Veracruz, le dan esta capacidad, pero México siempre ha apostado por la paz y el diálogo, pero no dudará en defender su soberanía. México reconoce el interés de la India de incorporarse al grupo de suministradores nucleares. Como país tendremos un respaldo positivo y constructivo en este propósito. Es increíble ver cómo México competía con las grandes potencias durante la Guerra Fría. Déjame saber tu opinión abajo en la caja de comentarios. Hasta que se metió a Estados Unidos. No, se dejó presionar. Hay videos que llegan mucho más al fondo, que también son muy interesantes como estos videos. ¿Cómo estuvo ahora más interesante? Estoy enojado con los gringos. Ellos no respetan ni nada. Y cuando piden que las cosas no las devuelven.
Dejarse presionar, bueno, que siempre presionan ellos. Sí, hasta en Chile, bueno, en Chile igual, pues, Sí. antes también estuvo en su pasado y Estados Unidos también estuvo. Recuerda que el estuvo- golpe de Estado fue por culpa de Estados Unidos también. Mm. Como siempre, amigo, link en la descripción. Si pueden llegar a 1000 likes, le mostraríamos más sobre esta información a mi padre, que también sé que hay muchos videos por ahí dando vueltas que son muy interesantes. Si nada, 1000 likes, también pueden recomendar más videos en la descripción. ¿Y nada, algo más que decir? Mi cachete no sabía muy feo ahí. Lo tengo. Nos vemos en el siguiente video, ahora. Chau, chau.